Adiós DF, bienvenida a CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital mexicana, el Distrito Federal oficialmente deja de existir para dar paso a la Ciudad de México. ¿Conoce el proceso de transformación de Distrito Federal a Ciudad de México? ...29 ciudadanos notables trabajan en el primer proyecto de constitución de la Ciudad de México que será turnado a la Asamblea Constituyente el próximo 15 de septiembre. Pero, ¿cuál será la función de esta Asamblea? ¿Cómo y por quién estará conformada? 29 personas que estamos colaborando con el jefe de gobierno fue formado a llamado del jefe de gobierno, Sí. Que es una facultad que él tiene para hacerse de la opinión de a quien le parezca necesario. Muy bien. En cambio, la Asamblea Constituyente es una asamblea que va a ser en parte electa por la ciudadanía, Sí. los electores de la Ciudad de México, y en parte conformada por un sector de diputados y diputadas constituyentes que van a ser de designación de las cámaras del Congreso, del presidente de la República y del jefe de gobierno, de acuerdo con lo que dispuso el Congreso de la Unión. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México estará conformada por 100 diputados. En mi opinión, debería ser el 100% de la Asamblea Constituyente de elección popular. ¿Y a qué se deberá esta medida? Se debe a lo que el Congreso de la Unión definió en la reforma, el acuerdo interpartidario dentro del Congreso de la Unión, que involucra a las dos cámaras del Congreso y desde luego a las legislaturas de los estados, Sí. porque se trata de una reforma constitucional, y ese fue el acuerdo político que se consiguió en el equilibrio de fuerzas existente actualmente en el Congreso. 14 diputados y 14 senadores designados por sus respectivas cámaras, 6 ciudadanos designados por el presidente de la República y 6 ciudadanos designados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa. Se van a votar listas por partido, y al votar listas por partido, pues dependiendo del orden de prelación de los resultados electorales, en esa medida se irán decantando los puestos que ocupen los 60 diputados y diputadas de elección. Cabe señalar que la ley contempla y la Constitución contempla que la función de estos diputadas y diputados será gratuita. Ya. Es decir, ellos van a trabajar ad honorem. Muy bien. No va a haber cobro, no hay sueldo. Para preservar la equidad y la pluralidad, en la Asamblea Constituyente no solo habrá representantes de los partidos políticos, sino que también habrá diputados independientes. Figura de candidato independiente en todas las formas de elección popular en el país son de difícil obtención, porque el umbral que hay que conseguir de firmas y de respaldo ciudadano para poder presentar esas candidaturas es considerable. Aquello que está en nuestras manos exigir, que es que estos que van a ser electos efectivamente cumplan con su función, es fundamental. Creo que los medios de comunicación tienen aquí un papel muy importante que esperamos que cumplan, que es de informar y no solo de deformar.